Comienza REF Canarias, un espacio para conocer qué aporta a nuestras islas tener un estatus especial y por qué puede ser la llave para una prosperidad compartida por todos. Entender nuestro régimen económico y fiscal, el REF, es entender Canarias, nuestra historia, nuestro presente y el futuro que queremos construir juntos. REF Canarias, con Mayer Trujillo. Y hoy tenemos el gusto de charlar con Gustavo Marrero, catedrático de Análisis Económico y miembro del Centro de Estudios de Desigualdad y Gobernanza de la Universidad de La Laguna. Es una de las voces más influyentes en el análisis de la desigualdad, la pobreza y el crecimiento económico. Su trayectoria investigadora lo sitúa, según la clasificación IDEA, entre los economistas más destacados del mundo. Gustavo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien. Gracias. Bueno, ahora entraremos en esto de la desigualdad, pero me gustaría de entrada preguntarle por el REF, por el régimen económico y fiscal. ¿Cómo lo explicaría usted de una forma sencilla? A ver, el régimen económico y fiscal es básicamente un conjunto de incentivos fiscales que tienen como objetivo igualar las condiciones de Canarias por sus peculiaridades geográficas principalmente con el resto de regímenes españoles. Bueno, precisamente vamos a hablar de desigualdad, ¿no? Usted realizó un informe sobre la desigualdad de la riqueza entre comunidades autónomas que reveló que Canarias es la que tiene mayor brecha de toda España. En las islas, un dato que llama la atención, el 60% de la riqueza está concentrada en el 10% de la población más rica, lógicamente, mientras que el 50% más pobre tiene apenas el 3% del patrimonio. Sí, a ver, primero es tener claro que esta situación no es de la noche a la mañana, no es algo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Es un resultado de cómo ha evolucionado la economía canaria en los últimos 30, 40 años, ¿no? Cómo ha funcionado. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues bueno, tenemos ese 50% de la población que se caracteriza por ¿qué? Pues tienen riqueza de partida muy baja, por lo tanto la inercia esa ha sido muy potente, ¿no? Esa inmovilidad ha sido muy potente. Después también, claro, los activos en donde está concentrada su riqueza, son activos de muy poco valor, cuentas corrientes y viviendas de poco valor, básicamente, primeras viviendas además. Después, además, resulta que sus salarios reales en estos últimos 20, 30 años han estado muy estancados, han sido muy bajos. Prácticamente los salarios reales en esta parte baja de la población casi no ha crecido, ¿no? Ha estado concentrado en sectores de baja productividad, hostelería, comercio, construcción, trabajos rutinarios, ¿no? Entonces no han podido ahorrar. Claro, si no ahorras, no acumulas riqueza, no puedes invertir. Y además también se ha generado, es una peculiaridad también de Canarias, de esta franja de la población, y es que están altamente endeudados en términos relativos a su patrimonio. Claro, eso les impide básicamente acumular riqueza en mucho tiempo. En cambio, en el otro lado, en la parte de arriba, pues en ese 10%, incluso el 1%, que acumula casi el 30% de la riqueza, es un dato bastante impactante también. Claro, ya partían generalmente de buenos patrimonios, ¿no? Tierras, inmuebles, negocios y demás, pero además estos activos es que se han revalorizado muchísimo, ¿no? Simplemente pensando en la vivienda, una vivienda hoy en día vale 3 hasta 4 veces más que en los años 90. Pero no solamente la primera vivienda, sino esas personas han podido acumular además viviendas de segunda, tercera, para lo que hoy en día estamos las viviendas de inversión que han crecido mucho y están muy concentradas en esa parte de la población. Entonces, claro, ¿no? Hay una doble vertiente, claro. No sé si decirlo así, corríjame si no es riguroso, ¿no? Pero es como si dijéramos, porque a veces nos podemos perder con tanto porcentaje, ¿no? Que los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, ¿no? Totalmente, eso resume muy claramente. Sí, porque este dato, por ejemplo, el 10% más rico de Canarias tiene 90 veces más patrimonio que la mitad de la población con menos recursos, lo dice todo, ¿no? Sí. Sí, estos son situaciones acumuladas. Tengo que enfatizar también que no es algo exclusivo de Canarias, ¿no? O sea, estos datos por ejemplo, del 60% que acumula el 10% más rico, esto es algo bastante común en muchas regiones europeas, muchas regiones españolas, ¿no? Lo que es menos común es ese 2-3% de riqueza que acumulan los más pobres. O sea, en Canarias yo creo que no destacamos que los pobres son como bastante más pobres, ¿no? Claro. ¿Esto se puede corregir? ¿O esta inercia es complicada de cambiar? A ver, la inercia, todas las inercias en desigualdad de renta es difícil de corregir, en riqueza mucho más, porque estamos hablando de un patrimonio acumulado durante mucho tiempo. Lo que es verdad es que se puede corregir, se puede mejorar, ¿de acuerdo? No es deseable de ninguna manera reducir la desigualdad a cero, eso sería, ¿no? Destrozar los incentivos al esfuerzo, al talento, ¿no? Pero claramente sí se puede por lo menos evitar que se siga aumentando,
¿no? Que esto sí que es un reto, ¿no? Muy, muy importante y empezar a revertirla sería deseable, pero claro, hay que empezar a tomar medidas ya. El dato que hemos conocido en los últimos días no nos ayuda, ¿no? De que Canarias fue en 2024 la región con el salario medio bruto más bajo de toda España, ¿no? Estamos hablando de unos 2.050 euros, que si lo comparamos con la media de España, pues la media de España está en 2.385, pero ya si nos vamos al País Vasco, la diferencia es brutal, ¿no? Porque la media del País Vasco está en 2.809. Es verdad que a lo mejor estamos hablando de otras actividades económicas distintas a las del archipiélago, ¿no? Que aquí pues básicamente nos dedicamos al turismo, al comercio, a los servicios. ¿Tiene que ver con eso o hay alguna clave más? A ver, claramente en Canarias, en los últimos años, todo el proceso inversor se ha centrado muchísimo en un capital físico, vamos a llamarlo así, tradicional, ¿no? Muy, muy relacionado con inmobiliario, ¿no? Reformas de locales, compras de naves, ampliaciones de establecimientos, obras vinculadas a turismo, ¿de acuerdo? Y claro, este capital tiene una peculiaridad y es que durante un periodo de tiempo es muy productivo, ¿no? Pero claro, si tú sigues incentivando la acumulación solamente de ese tipo de capital, su capacidad de seguir generando aumentos en productividad se anula muy rápidamente, ¿no? Y este ha sido principalmente el problema, ¿no? Que los últimos 20, 30 años en Canarias, prácticamente todo el incentivo, ¿no? De toda la política fiscal ha estado centrado en el incentivo de este tipo de capital, ¿no? Entonces, claro, si tenemos que diversificar no tanto la economía canaria, hay que diversificar la inversión que se realiza en Canarias. Hay que mejorar mucho la inversión en Canarias y dejar de invertir en este capital muy, muy vinculado a los inmuebles y aumentar mucho el capital pues más tecnológico, más relacionado con I+D, más intangible, más de conocimiento, más de capital humano, ¿no? Que es toda esta parte de conocimiento que hay, etcétera. ¿Y las empresas, Gustavo Marrero, tienen margen para subir esos sueldos para que no estemos a la cola de toda España? Vamos a ver, las empresas al final suben sueldos en función de la productividad en general, ¿no? Claro, si tú el capital que metes, ¿no? O la inversión que haces en esa empresa hace que tu trabajador no sea más eficiente, hace que tu trabajador no produzca más por hora trabajada, que eso es la definición de productividad, pues entonces no aumenta la productividad de ese trabajador y eso no se traslada al final a los salarios, ¿no? O sea que yo creo que esto es un problema de los problemas más gordos que ha habido en Canarias, es que esa inversión no se ha terminado trasladando, o sea, una buena inversión se termina trasladando siempre a aumentos salariales. ¿Por qué? Porque esa inversión, ¿no? Te pone una máquina a ti, ¿no? Te pone una máquina a ti que te permite a ti ser más eficiente. Claro, si lo que te ponga a ti son más metros cuadrados de salón, pues eso no te hace a ti ser más eficiente, ¿no? Te hace ser igual de eficiente. Si te pongo, sin embargo, un ordenador más potente o te doy una formación acerca de cómo manejar ese ordenador mejor o te pongo un software que en lugar de tardar media hora en hacer un procedimiento administrativo, lo haces en un minuto, eso sí es productividad. Ah. Bueno, también los incentivos del REF premian la reinversión de los beneficios. Esto favorece a las empresas que van bien, ¿no? Las que están consolidadas. Pero ¿qué pasa con aquellas que todavía no dan beneficios o los beneficios todavía son exiguos? A ver, aquí el problema está cuando tú generas unas distorsiones, o sea, cuando tú dejas a la economía funcionar, ¿no? Y no activas ningún mecanismo de incentivar a uno frente a otro. Bueno, al final, en principio, ¿no? El mercado, pues bueno, hace que vivan, digamos, las empresas más rentables. Claro, cuando tú empiezas a introducir incentivos que benefician a unas respecto a otras, y en este caso el REF, ¿no? En el actual diseño, por ejemplo, con el RIC y con la DIC, ¿no? Principalmente incentivan a reinvertir beneficios existentes. Claro, ¿quiénes son las empresas que se benefician de estas? Pues las empresas grandes, las consolidadas, las que ya tienen beneficios. No se benefician las que tú has dicho, ¿no? Ni las nuevas, ni las pequeñas, ni las que tienen mucho riesgo y no quieren asumir ese riesgo porque no tienen grandes colaterales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esas empresas, ¿no? se quedan fuera de mercado. No. Se quedan fuera de mercado porque las empresas grandes y las empresas esas consolidadas que tienen ese incentivo dominan
tienen encima el incentivo a dominar, ¿no? Porque te están dando encima más premio. Entonces, claro, dificultan mucho más la entrada de nuevas empresas que no están incentivadas. No. Gustavo, y para romper, ¿no?, con esta inercia de la desigualdad, ¿el REF puede ser una herramienta? ¿Podemos cambiar algo en el REF para que esto, como usted decía, no siga creciendo? Sí, sin duda alguna. A ver, el REF hasta ahora no ha sido, no vamos a decir que ha sido el culpable, ¿no?, de los males de España, de Canarias, ni muchísimo menos, pero está claro que su diseño no ha sido apropiado, ¿no? No ha sido apropiado ni ha sido el correcto, ¿no? Entonces, bueno, hay varias líneas, ¿no? Hay muchas líneas de mejora, ¿no? Y la reforma del REF, en principio, ¿no?, va, ¿no?, lo que está haciendo el comisionado parece que va en una buena dirección, pero por un lado tiene que romper todas las distorsiones que está generando el REF actual, ¿no? O sea, por un lado tiene que apoyar también, y digo también, refuerzo también, a nuevas empresas y a proyectos aún no existentes, ¿no? O sea, evitar que solamente el REF apoye a estas empresas ya consolidadas con beneficios, ¿no? Después, el REF también tiene que apostar muchísimo y muy fuertemente por formación, digitalización, capital humano. O sea, ahora mismo está todo centrado en lo que nosotros llamamos los economistas capital físico, ¿no? Que es maquinaria, pero mucho inmueble y demás. No, capital humano, conocimiento, formación, ¿no? Porque esa complementariedad es la clave, ¿no? Si yo a ti te pongo una máquina, pero no te enseño bien a cómo manejarla, ¿no?, pues claramente esa máquina es poco productiva, ¿no? Y lo que comenté antes, ¿no? En Canarias no hay un problema de poca inversión. Al día de hoy, en los 80 sí, en los 80 y 90 sí, ¿no? Cuando se empezó a incentivar esta inversión. Ahora mismo lo que hay un problema de diversificar la inversión. O sea, hay que diversificar la inversión y hacer esa inversión mucho más rentable y mucho más productiva, ¿no? Pues no sé, en tecnologías aplicadas a turismo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las energías renovables, pues a lo mejor hay que dejar ya de ser extensivo, en el sentido de, ¿no?, más aerogeneradores, y a lo mejor hay que apostar más por acumulación, almacenamiento, hidrógeno, ¿no? Todo este tema de audiovisual y animación, ¿no?, que también estamos teniendo muchos casos de éxito. O sea, hay que diversificar mucho esa inversión y llevarla a estos sectores que son mucho más productivos y permiten trasladar esta inversión a aumentos de salarios, que en el fondo es lo único que permitiría que aumentara la productividad y reducir la desigualdad. Pues Gustavo Marrero, catedrático de Análisis Económico, enhorabuena por esas investigaciones dedicadas a la desigualdad aquí en el archipiélago y gracias también por sus aportaciones en este espacio que estamos dedicando en la Radio Canaria al REF. Muchísimas gracias. En la Radio Canaria, REF Canarias.